muchas gracias. Buenas tardes en nombre de la Fundación de Estudios Económicos Silvio Gesell y Radio Antorchas a este ciclo que la Fundación sugirió denominar Café Gesseliano y que se propone encontrarnos periódicamente, invitar a un panelista de fuste para discutir temas de actualidad y después debatirlos entre nosotros, procurando no solamente actualizarnos, sino identificar nudos conceptuales que puedan ser incorporados en este enorme proyecto que lidera el doctor Carlos Lusch, que se propone consolidar la Escuela de Pensamiento Económico del Río de la Plata como una opción de abordaje de la realidad económica. Así que muchas gracias, profesor Giuliano, por su disposición. Muchas gracias a la gente que nos acompaña hoy y nuestra dinámica va a ser escuchar al profesor durante 20, 30 minutos sus pareceres acerca de la coyuntura actual enmarcada en este modelo de endeudamiento recurrente, su impacto en la economía real y las opciones de futuro que él vislumbra podemos tener a la mano. Después de su exposición, vamos a pasar a una instancia de debate moderado en la que el profesor Giuliano espera conocer opciones, pareceres y aún consultas, y después cerramos en un tramo más relajado al final de debate abierto. Profesor Giuliano, no vamos a presentarlo porque todos lo conocemos, lo seguimos, lo leemos, así que lo escuchamos muy atentamente. Adelante. Buenas tardes, Jorge, y lo mismo a los restantes espectadores que están conectados. Voy a tratar de cumplir ese objetivo y en los términos previstos. Tres aclaraciones preliminares propias nada más. Perdonen la voz porque estoy con una congestión de resfrío que no es la mía y estoy a la miseria, pero espero que se entienda bien. En segundo lugar, algo de lo que usted decía, que también me adelantó Carlos Lusch, que el objetivo de esta charla no es una conferencia, no es un desarrollo de la problemática de la deuda pública, sino es un enfoque del cuadro de situación del endeudamiento público argentino hoy, con miras a transmitir eso a los vinculados al grupo y debatir en lo posible, en lo que esté a mi alcance desde ya, las principales inquietudes al respecto, ¿no? Eh, a título personal, para quienes lo conocieron, quiero mencionar que desgraciadamente este domingo falleció el profesor Miguel Ángel Espeche Gil. Yo era muy amigo de él durante décadas, fue amigo y maestro, ¿no? Y bueno, el homenaje a él, que fue todo un luchador de la deuda, pero a un nivel académico muy alto. Bueno, dicho esto, entro en materia. Eh, Primera aclaración fundamental, porque creo que si no se entiende esto, no se entiende todo lo que voy a decir a continuación. La deuda, la Argentina está metida en una trampa insoluble, repito, trampa insoluble de endeudamiento perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que el nivel de endeudamiento excede totalmente la capacidad de repago del país. Cuando entonces hablamos de deuda perpetua, quiere decir que estamos en la trampa de una deuda contraída supuestamente en forma transitoria, pero dado que es impagable, se convierte en una deuda permanente, ¿no? Es la trampa lógica y textual histórica de la usura. No prestar al que puede pagar, sino prestar al que no puede pagar. Porque todo el mundo piensa al revés, piensa que el usurero, el prestamista usurero, es alguien que actúa mal, pero que en el fondo tiene razón porque él prestó el dinero. Y no es así. El mundo moderno está invadido de capitales financieros, la mayoría de dudosos orígenes. Se oye interferencia. A ver, Sí, aprovecho para pedirle a todo el mundo que silencie los micrófonos, o Fabián, silencia a todo el mundo y listo.
Adelante, profe. Decía que hoy en día el principal problema del sistema financiero internacional es el exceso de liquidez mundial. Sobran capitales en el mundo y capitales que buscan desesperadamente, más desesperadamente no, buscan en forma delictiva incorporarse, blanquearse y el principal punto de blanqueo es el endeudamiento público. Las deudas públicas son el gran receptáculo del dinero negro del mundo, del lavado de dinero mundial. Esa es la realidad. Entonces no estamos hablando con caballeros, con bancos, acreedores, fondos de inversión con méritos, etcétera. No me voy a demorar en esta reflexión, pero es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque de las trampas perpetuas, lo mismo digo yo que tener una tarjeta de crédito, no poder pagarla. Entonces el banco refinancia la deuda, pero la refinancia más cara. En este momento, la Argentina tiene, según cifras oficiales, una deuda pública solamente en cabeza del Banco Central de 470.000 millones de dólares, que es una cifra muy discutible porque es deuda solamente en cabeza del Estado central, no tiene en cuenta provincias, municipios, empresas del Estado, fondos fiduciarios, juicios perdidos con sentencia en firme, etcétera. Y además se le está denunciando al gobierno, y ojo, yo no estoy en una postura político-ideológica, yo dejo que los hechos hablen por mí, ¿no? Analizo hechos, no doy a esto un planteo de tipo político-ideológico. Se está denunciando que el gobierno está ocultando unos 30.000 millones de dólares de deuda pública, producto de la capitalización de intereses. Como es sabido, la deuda devenga intereses. La gente no conoce, les voy a dar tres datos, a mi juicio, demoledores que sirven para no marear tanto con cifras menores a los espectadores. La deuda es de unos 500.000 millones de dólares. 470.000 oficiales más unos 30.000 que se estima que son intereses capitalizados por anatocismo que no se registran como deuda pública, lo cual es una incorrección. No hablemos que hay 3 billones de pesos casi de deuda flotante que tampoco se computan. Así que estamos frente a un agujero negro de la deuda donde el gobierno mantiene la información en secreto. Pero yendo al nudo, a los datos gráficos que hablan por sí solos. Sobre una deuda de 500.000 millones de dólares, ¿sabe usted, palabra oficial? Ministerio de Economía, proyecto de presupuesto oficial del año 2026, ¿cuánto debiera pagar la Argentina por amortización de esa deuda de 500.000 millones? doscientos No lo tres sabemos. millones de dólares. Textual. Tomado de ¿200? del presupuesto. 203.000, 200.000. O sea, de 500.000 millones de dólares de deuda en cabeza del Banco Central, que no se pueden pagar ni por las tapas, que no se paga un centavo, que se hace renovación, rollover, retirando bono viejo y entregando bono nuevo, cada vez a menor plazo y a mayor tasa de interés, de esa suma impresionante le caen al país solamente el año que viene, según cifras oficiales, 200.000. El 40% de la deuda vence el año que viene, ¿no? Y esa deuda hay que refinanciarla y el gobierno la refinancia con licitaciones secretas cada 15 días en un promedio que va desde los 8 a los 10 billones de pesos por quincena. Y digo secretas porque el gobierno no da a conocer quiénes son los que compran esos títulos, cosa que transgrede
la ley de acceso a la información pública, porque no sabemos quiénes son nuestros acreedores. Debemos 500.000 millones de dólares y el gobierno mantiene en secreto la titularidad de los acreedores. Ese es el primer dato, el segundo dato, porque el primero era el stock de deuda y el segundo es este, el vencimiento del año próximo que no se puede pagar ni por las tapas. Pero a eso se agrega el tercero, los acreedores no comen vidrios. Los acreedores no es un chiquitaje de aportantes, de depositantes, son grandes fondos de inversión que manejan la economía y las finanzas mundiales. En en este caso, la pregunta es, ¿y cuánto le caen al país de intereses por año? La tasa de interés promedio ponderada de la deuda argentina es del 9,29%. Si usted aplica esa tasa de interés promedio ponderada, porque mezcla las monedas, las tasas, etcétera, palabra oficial, le da que al país le vencen más de 40.000 millones de dólares por año. Según las últimas cifras oficiales, serían cerca de 46, 47.000 millones de dólares por año. La Argentina está pagando con todo el sacrificio del ajuste impuesto a la población entre 10 y 12 millones de dólares y tiene que pagar 40. Me parece que son tres datos lo suficientemente gráficos, sin perjuicio que los desarrollemos. Después, si quieren las preguntas, entramos en detalle. Pero me parece importante, ¿verdad? Una deuda de 500.000 millones de dólares perfecta y completamente impagable. Vencimientos del año próximo por 200.000 millones de dólares de esa deuda que no van a ser pagados ni en una mínima proporción, sino que van a ser renovados íntegramente. Y en tercer término, intereses que son los que sí se pagan, pero que no alcanzan a cubrir el gasto público. La deuda, los intereses de la deuda son el principal rubro del gasto público, ¿no? Sino que se pagan entre 10 y 12.000 millones y una cuarta parte de los intereses estamos pagando. Y los otros se capitalizan por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, es el interés que venga una deuda y no se paga, se incorpora al capital y por ende devenga nuevos intereses. Es el interés de los intereses que es el sinónimo del usura. Y con esto, redondeando la idea de planteo, es la trampa de deuda argentina. La ignorancia o el ocultamiento de la presencia de la usura masiva en el mundo moderno. Vivimos en un mundo donde las finanzas están matando la economía. Esa es la realidad. La gente confunde economía y finanzas y son dos cosas, dos mundos separados. El mundo de la economía es el mundo de la economía real, de la producción, de la inversión, del empleo, de la circulación de bienes, del consumo. En cambio, el mundo de las finanzas es el mundo del arbitraje entre tipo de cambio, tasa de interés, operación especulativa, movilidad de capitales. Hoy en día la finanza está matando la economía. ¿Para qué vivimos nosotros? Para pagar deuda. Le doy un dato. El esfuerzo impuesto por el gobierno a la población a través de un ajuste financiero el año pasado fue un ajuste pírrico, ¿verdad? Porque fue un ajuste obtenido a costa de bajar las remuneraciones reales de los trabajadores, de las jubilaciones y pensiones de los jubilados y de los planes sociales. ¿Qué quiere decir? Se estableció como regla que los aumentos salariales y jubilatorios lo hagan por debajo del nivel de inflación. Todo el mundo habla y el propio gobierno cacarea con respecto a la victoria sobre la inflación, porque ahora estamos con coeficientes del 1,5, 2% mensual. Pero hay un dato del cual no se habla. ¿Usted sabe cuánto fue la inflación acumulada del gobierno Milei entre diciembre del año 2023 y junio de este año?
227%. Caramba, esos son los hechos. Sí, yo puedo estabilizar la inflación después que la aumenté 200%, pero esa es una victoria de la inflación muy relativa, ¿me explico? Bueno, no sé si con esto traté de dar un brevísimo cuadro de situación. Le pido a la gente conectada que Yo creo si... que sí ha sido suficientemente claro en este sentido. Tenemos un stock de deuda que es muy importante, de 470 mil millones de dólares. Tenemos por venir compromisos por 40 mil millones de dólares para el año que viene. Con Y además interés, tenemos la ley de interés, presupuesto de intereses, de intereses. intereses, Y tenemos vencimientos. la ley de... Ah, perdón, sí, vencimientos. Los vencimientos son de 200.000 millones que se van a renovar íntegramente por rollover, por renovación de deuda. Pero, ojo, deuda que se renueva, ¿sabe usted a cuánto? A 30, 60 y 90 días. Con lo cual quiere decir que esa deuda está Claro. con y se está pagando tasas de interés las más altas del mundo, que van entre un piso de 50-55% a 75% anual de intereses. Por eso el gran negocio del carry trade, porque cualquier fondo de inversión trae dinero, lo cambia en pesos, lo coloca en títulos públicos que dan las tasas de interés más altas del mundo, de 50-75%. No hay país que pague esas tasas de interés, y luego pueden retirar ese dinero, volverlo a canjear a su moneda original, aprovechando que el dólar está relativamente estable, y girarlo a sus países de origen. Fundamentalmente son fondos de inversión de Wall Street, de la Bolsa de Nueva York. Perdón que lo interrumpí. Sí. No, por favor. Le quería preguntar, tenemos la ley de presupuesto ya presentada y la ley de acceso a la información pública cercenada. Sí, sí, Eh, no hay ninguna información, en efecto. claro, ¿cómo juzga el papel de la Comisión de Diputados para evaluar esta friolera de números? Es ¿Por qué es que que esta discusión no sale a la luz de manera llana? Jorge, en mi opinión, el Parlamento, el Congreso es cómplice de todo esto. Y esto no es un problema que viene de ahora. Esto es un problema que viene desde hace 50 años. Desde 1976 hasta la fecha han pasado todo tipo de gobiernos, ¿verdad? Militares, radicales, peronistas o kirchneristas o menemistas, de la ruistas, kirchneristas, etcétera, pero el sistema de deuda sigue incólume. Fíjese lo siguiente: cuando el gobierno militar de Roca al gobierno de Isabel Perón, la deuda pública argentina era de 5.300 millones de dólares. Está bien, de esa época, ¿no? El dólar ha tenido también sus variaciones, pero menores. Total de la deuda pública, de la deuda externa, eran 9.000 millones, de los cuales 5.300 eran del Estado. Hoy tenemos 500.000. Punto. Fíjese Clarísimo, usted clarísimo. lo que fue. Y todos los gobiernos, sin excepción, lo hicieron. Bueno, hay que hacer una excepción. La efímera semana de gobierno del presidente Rodríguez Sá, que dijo que iba a investigar la deuda y que, bueno, por eso duró una semana en el gobierno. De Perdón, solo acuerdo. para decir que los 500.000 millones de dólares no están invertidos porque el país está más pobre y nadie explica cómo es eso posible de pasar de 5.000 millones de dólares a 500.000 y que esté todo peor. Disculpen la interrupción para redondear. No, no, está bien, No, Carlos. Lo bu- que yo qué bueno hablaba. que lo hiciste, porque además esperábamos tu saludo, Carlos. Adelante y seguimos. Sí, no, lo que dice Carlos está bien, por eso yo aclaraba al comienzo que, ojo, estamos frente a una deuda financiera, no económica.
Una deuda económica es cuando usted pide un préstamo y con eso hace una ruta, hace una represa, hace una obra pública productiva. Otra cosa es cuando el endeudamiento es pura y exclusivamente financiero. Y es más, hay una gran mentira con respecto a la causa del endeudamiento, porque todos atribuyen, y en los gobiernos, y el actual gobierno sobre todo, enfatiza de que la culpa del endeudamiento heredado, aclaro, todos, sin excepción, todos los gobiernos se lamentaron de la herencia recibida en materia de deuda, pero todos, sin excepción, la aumentaron. Hasta el ministro de Economía Martínez Dios, en su famoso primer discurso, creo que fue del 3 de abril del año 76, dijo que una de las razones que explicaban el golpe militar de ese año era el peligroso estado de endeudamiento de la Argentina. Un país que recibió, un gobierno que recibió 5.300 de deuda y la dejó en 44.000. ¿No? Que fue el proceso militar. Pero no me quiero dispersar y quiero atenerme a los tiempos también para dar lugar al debate o a las preguntas. Yo estaba diciendo que la situación de endeudamiento es endémica. Eso quiere decir que la deuda, un profesor mío, el doctor Cuello, decía, Juliano, dice, crisis es aceleración. Cuando usted ve que los ciclos se aceleran, quiere decir que estamos en crisis. Y en este momento la Argentina vive una nueva crisis de deuda. ¿Qué es una crisis de deuda? Un momento de impago, donde la rapidez de poder conseguir la renovación de deuda, porque no se paga, se renueva, no va a la par de los vencimientos que se producen. Y consecuentemente nos encontramos con este estrangulamiento, que un gobierno, como el actual gobierno Milei, que vivía y vive, eso es lo más sorprendente, y vive proclamando un discurso triunfalista con respecto a su gestión de gobierno, al año y medio de su gestión está pidiendo desesperadamente un salvataje al Fondo Monetario y a la Tesorería norteamericana. Huelgan los comentarios, Bueno, ¿verdad? Mm. claro, tenemos dos confusiones que son recurrentes en nosotros. Confundir marketing político con cambio social y, como usted bien dijo, economía con finanzas. Entonces, no rompemos ninguno de los ciclos, de los círculos viciosos en los que estamos atrapados y las Sí, posibilidades de cambio son cada vez más reducidas. claro. Eh, Los ciclos se aceleran. ahora, Eh, eh, le el doy un colapso dato. no es... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 dígame, dígame. Adelante, adelante, le doy un dato, iba a decir. No, 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 que digo, si- sí. Bueno, bueno, hable adelante, usted. adelante, usted es el expositor. No, quiero No, decir, le doy un dato la situación de deliberadamente. colapso, Sí. lo escuchamos. Que le doy un dato deliberadamente irritante. Hace un mes la Argentina colocó al 70% de interés anual una letra a 15 días de plazo. Punto. Sí, me acuerdo. Sí, sí. Imagínese que poner una LECAP que capitaliza intereses a 15 días es lo mismo que burlarse de la gente. Perdón que lo interrumpí, hable usted ahora. No, Sí, pero tiene razón, es claro, y esto nos remite. Tenemos al ministro de Economía hace ¿cuánto? Una semana larga esperando que alguien lo atienda y le diga algo en concreto que finalmente no trasciende los gestos. No sé cómo lo ve el resto del auditorio. A lo mejor, Carlos, eh, ¿Cómo están? No, nos no, podés dar yo tu bueno, mirada. saludarlos y después que termine Giuliano, hacer algunos comentarios, pero Giuliano tenía tres partes para contarnos y hay una muy importante, el debate lo abrimos después, ahora hago un comentario, sobre la segunda moneda, Héctor. Ibas a hablar de la segunda moneda, tenías tres temas para hablar sí, hoy, uno es el estado de la deuda actual, sí, este, y además de dar la bienvenida como ya le han dado, no podía conectarme antes, pero... Lo importante es que después de la posición de Héctor, muchos somos conocidos acá,
la idea de tomar un café y después lo voy a creer, es que nos conozcamos y empezamos a conversar con este disparador que está haciendo Héctor, tirando Héctor, digamos, como disparador, conocernos y empezar a debatir. Así que voy a pedirle a Héctor que termine porque es muy interesante lo que tiene por decir todavía. Bueno, yo traté en apretadísima síntesis, disculpen que no soy apto para la síntesis, traté de dar primero un introito breve a la problemática de la deuda, después un cuadro de situación que estaba hablando con Jorge, y un breve comentario a la situación actual acerca de la situación del plan de gobierno. En realidad, el presidente Milei está repitiendo el ciclo que hizo el presidente Macri. Durante 2 años se sostuvo con deuda. En 2 años, el presidente Macri aumentó la deuda pública en 83.000 millones de dólares. El presidente Milei, en cifras muy, muy, muy discutibles, porque no computan la capitalización de intereses, habría aumentado la deuda en más de 40.000 millones. La recibió en 438.000 del gobierno Fernández Fernández y actualmente la declara en 470.000, pero sin computar más de 30.000 millones de intereses capitalizados por anatocismo. Que esto no se lo estoy denunciando yo, se lo está denunciando el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, a quien él Sí, propuso señor. como titular del Banco Central. Se lo está denunciando Carlos Maslatón, que era compañero de ruta de él como Giacomini, ¿no? O sea, son propios liberales que le están imputando este ocultamiento de cifras que dice directamente que el superávit fiscal que se logró es falso. Le doy un dato. El año pasado, año 2024, con una victoria pírrica sobre la base de bajar sueldos reales, jubilaciones reales, suspender obras públicas, que es en realidad la principal tarea de un gobierno, ¿no? Hacer un desarrollo del país a través de obras públicas, ¿no? Y en cambio paradas, ¿para qué? Para pagar intereses. Se obtuvo un superávit fiscal de 11 billones de pesos, de los cuales 9 se dedicaron a pago de intereses de la deuda pública. Y los 2 billones y pico que restaron se usaron para comprar anticipadamente dólares para poder pagar los intereses externos del mes de enero del 2025. Punto. No huelgan los comentarios acerca Claro. de que todo este esfuerzo tiene una sola finalidad: pago de servicio de la deuda. Pago de servicio de la deuda para renovar el principal, con lo cual quiere decir Exacto. prolongar la trampa de deuda perpetua. Para que nadie, por eso yo Y, empecé con una cita un poco drástica de Dante, ¿no? La leyenda del infierno, ¿no? Perded toda esperanza a aquellos que entran acá. Porque la usura no es un fenómeno reversible. Una vez que alguien entra en la trampa de la usura, no sale. Y eso pasa en la Argentina y en todos los países. Yo, y todo el esto, tercer nodo, el sí. último nodo que citó el profesor Bueno, Carlos el era último modo la es este. necesidad. Es claro, Adelante. después que espero haberlo sanamente deprimido a todos los espectadores, contándole el cuadro de situación argentina, queda también cuál pudiera ser la esperanza de salida. Yo, Bien. hay una regla, esto es de texto en finanzas públicas. El Estado tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento. La primera es la recaudación. Recaudación tributaria, ya sea por impuestos o por aportes previsionales. Esa es la recaudación. La Argentina tiene una alta presión tributaria, así que no se puede explotar más todavía a la población con más impuestos que, como sabemos, están excediendo tanto a nivel nación, provincias, municipios, tasas, etcétera. Pero la segunda fuente es la emisión controlada de moneda, que hago énfasis en emisión controlada o controlada de moneda. No es cuestión de imprimir billetes al roleo, sino imprimir en base a determinadas reglas.
Y la tercera fuente de financiamiento del Estado es la deuda pública. Quiere decir, en lugar de emitir dinero, emitimos deuda. Pero el profesor Walter Beberage Allende hace décadas me decía, dice, mire, dice, ninguna de las dos formas son buenas, pero entre emitir dinero y emitir deuda, al Estado siempre, por definición, le va a convenir emitir dinero, porque por el dinero que emite no paga interés, mientras que por la deuda sí, y por el dinero que emite no toma compromisos, pero por la deuda sí. En cambio, todo el discurso del establishment económico y gubernamental que sostiene exactamente lo contrario. No emitamos moneda, hay que emitir deuda. Y entonces vivimos emitiendo deuda, con lo cual agravamos la situación. La alternativa que, bueno, en línea con la idea en germen, no es un programa exacto, pero la idea en germen del Instituto Geseliano es utilizar la segunda herramienta, la emisión controlada de moneda, que se puede hacer, y hay experiencia histórica al respecto, a través de la emisión de moneda paralela. El Estado puede emitir moneda paralela inconvertible de forma de poder tener circulante para poder llevar adelante la economía e incluso el financiamiento de obras públicas. Doy un ejemplo que me lo daba un experto húngaro, había sido presidente del Banco Central de Hungría durante la guerra, el doctor Esteban Kotely, era un experto monetario, y una vez me ponía un ejemplo muy simple. Dice, si usted quiere construirse una casa en mitad del Sahara, le va a salir muy caro, porque no tiene materiales, lo tiene que transportar desde larga distancia, los materiales no son adecuados porque tiene que usar otro método de construcción, arena, etcétera. Es lo mismo que si quisiera construir un chalet en la Antártida, ¿verdad? Pero si usted quiere construir ese mismo chalet en la pampa húmeda, lo puede hacer, porque tiene material, tiene tosca, tiene mano de obra, tiene un espacio habitable, tiene vías de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, tengo todo. ¿Lo puedo hacer? No, no lo puede hacer. ¿Por qué? Y porque no tiene plata. Entonces viene el razonamiento inverso, que algunas personas lo han desarrollado. Yo he seguido mucho las ideas del doctor Halmar Schach, y Shah, lo mismo que todos quienes vivieron de una forma u otra en el pensamiento socialista utópico del siglo XIX, como Silvio Gesell, lo sostenía. ¿Y qué problema está en emitir primero el dinero para hacer las obras? Porque cuando usted mira la economía en su conjunto, la inflación se define como un exceso de monetario sobre la economía real. Es claro, si yo tengo una economía real limitada, pero tengo cualquier cantidad de billetes circulando, no solamente estoy provocando un caos monetario, sino que estoy presionando sobre la inflación. Pero si la masa monetaria, es decir, la base monetaria del Banco Central, aumenta pari passu con el Producto Bruto del país, no es así. Le doy un ejemplo. La Argentina tiene que pagar por Profesor, ¿lo año. puedo interrumpir? ¿Cómo? ¿Lo puedo interrumpir? ¿Lo puedo interrumpir? Porque a lo mejor aclaramos. Sí, 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 Usted sí, sí, dijo dígame. hace unos renglones atrás que si emitimos deuda, generamos eh, intereses y estos serían más onerosos que la emisión monetaria y la inflación que asocian. Exacto, exacto, exacto. El interés que se paga es más Bien, grande entonces que la alternativa es la emisión controlada. la emisión controlada. De eso no estoy haciendo un hallazgo yo. Bien, El entonces, profesor García Vizcaíno, en la década del 60, escribió un libro muy interesante, Economía Dirigida, pero que se basa en la dirección del crédito. Porque es muy simple. Mire, Jorge, usted tiene 1 millón de pesos o 1 millón de dólares, bueno, pongamos 10 millones de pesos, no importa la cifra. Hoy en día, ¿qué le conviene más? ¿Hacer una inversión productiva que le va a madurar en un año, etcétera? ¿O colocarla en la bolsa a plazo fijo
comprando dólares o haciendo cualquier operación especulativa. No hay ninguna duda que Hoy esta última. Correcto. cualquier opción financiera le va a ser más útil que una inversión útil. Entonces, la única forma es, a mi juicio, crear una moneda inconvertible paralela que no pueda ser aplicada a finalidades que no sean con destino específico. Señor, yo banco, le doy un crédito por 1 millón de pesos para que usted construya la casa, se la voy desembolsando contra certificado de avance de obra y usted va fabricando su casa, al final de lo cual me lo empieza a reintegrar, pero no emito dinero sin contraprestación de bienes. La clave de la inflación, la clave económica de la inflación, es que los medios de pago, la moneda, no sean un múltiplo de la economía productiva. Tiene que haber una relación entre la base monetaria y el crecimiento de un país. Hoy en día tenemos incremento de la base monetaria por comprar dólares. Nos estamos endeudando en el exterior en dólares para poder tener reservas. Y las reservas las estamos rifando toda la semana, vendiéndolo en el mercado a grandes especuladores financieros que así como las reciben se las llevan del país. El año pasado salieron del país 17.500 millones de dólares y el gobierno está arrastrándose ante los Estados Unidos pidiendo una ayuda financiera en swap que se la van a dar en moneda extranjera y constituye incluso un peligro de dolarización de la economía, porque una vez que afrontamos una economía bimonetaria como en la Argentina, con un swap en dólares por 20.000 millones, ya estamos a un paso de una dolarización formal. ¿Me explico? Es un riesgo muy grande que está viviendo la Argentina frente a un gobierno desesperado que ha fracasado y que está apelando a último momento a un nuevo salvataje, como el que salvó al Macri. Macri endeudó 83.000 millones en Esto es dos muy años. interesante. Profesor, acá otro renglón. Otro Sí, renglón que es muy esclarecedor. El swap chino nos impide usar ese dinero en otra cosa que no sea el pago de inversiones de equipamiento chino. El exacto. swap que se comenta ahora con el gobierno norteamericano sería un tanto más flexible. ¿Cuál es su opinión? Bueno, fundamentalmente el swap o pase de monedas es una herramienta que se utiliza para el trueque, para el intercambio compensado entre países, para que los países que comercian entre sí no tengan que usar la moneda de un tercer país. Entonces, si usted hace un swap con China, quiere decir que usted le puede pagar a China en pesos y China le paga a usted en yuanes. Luego le queda el tema al país, que el país tiene que ir al clearing y canjear esos yuanes por moneda fuerte, por dólares, por euros, por lo que sea. Pero puede hacer, el swap es una herramienta comercial, es una herramienta que facilita el comercio entre dos países para que si la Argentina le compra a China o China la Argentina le compra insumos industriales a China y China le compra soja, por ejemplo, no tengan que ir a buscar dinero internacional en dólares para pagarse, sino que lo hagan en su propia moneda y lleven una cuenta corriente compensatoria. ¿Qué ocurre? Si esa es la finalidad del swap, que es una herramienta comercial, pero se está utilizando como una herramienta financiera. La Argentina le tuvo que pedir de los 18.000 millones del swap de China el año pasado, pese a todas las Cinco invectivas de mil. Milei contra el gobierno comunista, le tuvo que pedir por favor que le adelante 5.000 millones de dólares del swap. Pero no eran para el intercambio con China, que tenemos balanza comercial negativa incluso. No, sino para canjearlo en dólares y con esos dólares pagar intereses de la deuda externa. Es una situación lamentable en que está el Así país fue. y Así que se fue. sigue acelerando. ¿Por qué? Porque la Argentina en este momento está en una maniobra crítica para no caer en default, porque tiene vencimientos de intereses de 4.000 millones de dólares en enero y otros 4.500 millones en julio.
y no tiene un dólar partido por la mitad. El dólar que tiene lo tiene que pedir prestado. Y en este momento ha reunido cerca de 13.000 millones de dólares producto del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y así somos Gardeles, claro. Le pedimos plata prestada ni siquiera para sufragar el superávit o el déficit fiscal. Lo pedimos para sostener el tipo de cambio y para más, para sostener un tipo de cambio atrasado, que si produjésemos una devaluación Además. controlada, mejoraríamos nuestro comercio exterior. No sé si soy confuso por ir muy rápido, pero voy a Señor, esto. no, no, Sí, no, Héctor, ¿yo puedo hacerle una está pregunta? claro, y para terminar con lo de los... sí, sí, ¿Puedo sí, hacerle una dígame. pregunta, Héctor? Me Sí, sí, gustaría sí. que me aclare o que expanda un poco más el tema que explicó recién sobre la emisión monetaria. Mi pregunta es esta. ¿Qué diferencia hay entre la emisión monetaria descontrolada que hicieron gobiernos anteriores, eh, de público conocimiento, con la emisión monetaria controlada, según un ejemplo que dio práctico sobre contraentrega de la obra, ¿sí? O sea, no hay igual una emisión y ese dinero tarde o temprano va al mercado. Eh, no, no necesariamente. Si está bien administrado y por gente honesta, no tendría que ser así. Ahora, si ponemos en manos de gente que simplemente se limite a emitir billetes, lógicamente no va. Pero la idea es Estamos esta. en una situación, Ya, discúlpeme, estamos en una situación en este país sí, donde consideramos situaciones delictivas, de la cual coincido, que hacen ciertos funcionarios de todos estos gobiernos anteriores. sí, Eh, desde ya, la en corrupción eso está coincidimos, pero yo me refiero a la teoría de la emisión monetaria. O sea, también pasará de manos previamente por, en el caso de una casa que uno está construyendo, por todo el sector de la construcción. Pero es dinero fresco que entra al sector de la construcción, en el caso de contraentrega de obra anticipada y todo eso, y ese dinero termina cayendo al mercado, ¿o no? Sí, la pregunta está bien hecha, pero yo he respondido a eso antes cuando dije que la inflación se produce cuando los medios de pago, es decir, cuando la emisión monetaria va más rápido que la producción de bienes. Si usted quiere levantar una fábrica en la Argentina y no tiene dinero, el banco, los bancos, por lo menos los bancos oficiales y los bancos privados que se adhieran al sistema, le pueden ir desembolsando el financiamiento de la fábrica, con la cual usted va a agregar al Producto Bruto Argentino más riqueza. Ahora, lógicamente, si usted me tiene una serie de empresarios corrompidos que piden préstamos de favor, y bancos corrompidos que le dan dinero para que fuguen dinero del país, con corrupción no funciona ningún sistema, eso desde ya. Pero la idea, desde el Claro, punto de vista lógico, es la siguiente, que mientras usted emita crédito, y crédito con moneda controlada, es decir, con asignación directa. Usted, por ejemplo, gana una licitación de una ruta, ¿no? Por pavimentar o por repavimentar 100 kilómetros de carretera, ¿no? Y contra certificado de avance de obra, yo, Banco Nación o banco encargado de hacerlo, le voy desembolsando lo que usted aportó al país. Quiere decir que hay 100, por ejemplo, 100 millones de pesos más, pero hay una ruta más y por esa ruta se transporta grano, se transporta ganado, se transporta mercadería y aumenta el Producto Bruto de la Argentina. Mientras se cumpla esa ecuación de que el aumento de la base monetaria es equiparable al aumento de la riqueza del país, al aumento del Producto Bruto, debiera funcionar. Ahora, lógicamente, si tenemos un país corrompido y funcionarios corrompidos, no va a funcionar, no, ni solamente este, no va a funcionar ningún sistema. Así lo veo yo bueno, discretamente. es nuestro caso, es nuestro caso, pero además, leyendo el libro de Carlos Luch, uno comprende esta correlación entre economía productiva y crédito acompasados.
Claro, y bueno, Así que muchas gracias. Ahí Gesell, quedó, Fabián, ¿no? ¿cómo, perdón? Ahí, eh, eh, No, no, eh, preguntaba si Fabián quedó satisfecho. está claro, Fabián. Adelante, profesor. Sí, 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 Bueno, no, me quedó un poco claro, pese a que la comparación la hace contra una banda de unos bandidos que están como gerentes de un gobierno, y no sobre el Es que ese es sistema. el otro problema. mi- Ese es el mi- otro problema. Estamos gobernados por una pandilla. Pandilla se Sí, define sí. como un grupo cuya acción colectiva nos pone a todos en peligro. eh, Adelante, Mm. eh, profe. Perdón, exacto. una No, cosa Ahora más. hablando de pandilla, Para, entonces discúlpeme, Carlos, hablando de Perdón, para pandilla. Fabián, después hacemos el debate, después de Héctor. No quiero que nos deje de hablar de segunda Ok. moneda, quiero que los asistentes escuchen sobre segunda moneda, especialidad de Juliano, que está hablando. Fabián, el tema es así. Nos han enseñado que emitir está mal. Eso es mentira. Que vayan y se lo digan a Estados Unidos si emitir está mal, o a Brasil o a Alemania. Eso no es cierto. Eso es propaganda, es acción política, es acción psicológica sobre la población argentina y sobre los economistas y los programas de economía argentinos. Emitir no está mal. El crédito para la inversión, sea público, privado, para construir rutas, hacer crecer el país, es buenísimo. Esa es la forma de crecer. No está mal emitir. Lo que está mal es la inflación, que es un robo, pero eso es otra cosa. Adelante, Héctor, por favor. Claro. Gracias, está bien la aclaración, Carlos. Yo insisto en lo siguiente. No hay economía nacional sin moneda nacional. Eso hay que grabárselo. Nadie te va a venir a prestar a vos dinero que necesites para desarrollar tu país. A lo sumo lo van a prestar a las empresas extranjeras que se instalen en el país para aprovechar los recursos del país. Por ejemplo, en este momento tenemos los principales grupos económicos en materia petrolera, minera, litio y agropecuaria, que las grandes multinacionales son exportadoras extranjeras. Entonces, la Argentina es un país rico pero administrada por grandes multinacionales extranjeras, con lo cual todo esto evidentemente no va a cerrar nunca. La idea es entonces que no hay economía nacional sin moneda nacional. Y para tener una moneda nacional y en forma rápida, una de las variantes sería poner en circulación, si es que lógicamente se pudiera apelar a instancias del poder. Lo que pasa es que tenemos un gran problema, no tenemos un gobierno argentino ni que debata por el interés argentino. Es un gobierno que se mueve según los dictados que llegan del exterior directamente. No conozco una sola medida argentina tomada por el actual gobierno que favorezca a la población argentina. Bajarle los sueldos a la gente, bajarle los sueldos a los jubilados, provocar recesión, parar obras públicas, entregar recursos naturales a empresas multinacionales. Evidentemente yo llego a una conclusión tremenda. No estamos gobernando con un gobierno argentino directamente. Es un gobierno que ha dado una adscripción subordinada total a los Estados Unidos e Israel e incluso a Gran Bretaña sin pedir nada a cambio. Con lo cual lo único que está haciendo el gobierno es mendigar una asistencia para no caer en el fall y tener que irse en helicóptero como se fue de la Rúa. Soy muy crítico en este aspecto porque primero lo dije en forma mucho más tranquila, pero ahora lo estoy viendo en vivo y en directo. Ahora, yendo a la No, pero respuesta. además, recientemente, semanas Mm, atrás, profesor, se designó el nuevo embajador inglés en Argentina. Es un especialista en recursos naturales, en energía. sí, sí, sí. Confirmando lo que tú dices. Y bueno, es más, si quisiéramos, no voy a entrar en ese tema, pero un tema muy importante para el interior, que se llama mal, porque llamamos interior. Interior es la Argentina. Habría que hablar de exterior, que es Buenos Aires. Me explico, estamos usando mal los términos, ¿no? Nos referimos a Buenos Aires y el interior. Pero Buenos Aires son 278 kilómetros cuadrados, la Argentina son 2.800.000. Entonces tendríamos que invertir la palabra, ¿verdad? Tendríamos que decir, esto es válido para la Argentina
y el exterior de Buenos Aires para ubicarnos mejor. Pero dejando de lado la cuestión semántica, vamos a la moneda, así doy lugar al debate, a la charla. La idea es la siguiente: ¿la Argentina puede o no puede tener una moneda propia? En mi opinión, y en eso venimos bregando con Carlos Luz y el Instituto Gesell, sí. Se puede poner en circulación una moneda paralela inconvertible. ¿Qué quiere decir esto? Que sin eliminar el sistema monetario argentino, el Banco Central, bajo ley y bajo estricto control monetario, algo así como cortarle los dedos al que se aparte de la directiva, podría emitir dinero para abrir líneas de crédito con moneda inconvertible. Quiere decir, usted quiere poner una fábrica. Yo, banco, hago su evaluación del proyecto, lógicamente, no le voy a tirar la plata porque sí, hago su evaluación del proyecto y le desembolso el dinero que usted necesita para construir su fábrica, que va a dar producción y va a dar empleo nacional. Una vez que usted tiene aprobado el crédito, contra certificado de avance de obra, yo se lo voy desembolsando y se lo voy financiando. De tal manera que usted cuando completa el levantamiento de su fábrica, tiene un plazo de espera para darle tiempo a capitalizarse de unos meses para poder empezar a pagar cuotas progresivas en función de su ganancia. La gran diferencia entre el interés, la tasa de interés y la tasa de ganancia, esto hay que grabárselo, es que la tasa de interés es fija, gane usted lo que gane. En cambio, se debiera establecer, como ocurre también en los países árabes, una tasa que no se llama de interés porque el interés está prohibido porque es usura. La usura es el alquiler del capital prestado. Lo que pasa es que piadosamente se lo llama interés, pero la verdadera palabra técnica es usura, es alquiler del capital prestado. Yo le presto a usted una suma, le estoy prestando con usura. ¿Cuál es la tasa de usura? La tasa de usura es la tasa de interés del 5, 10, 20%. Pero una cosa es el concepto, la usura, y otra cosa es la técnica, la tasa de interés, que es la medida de la usura. Pero dejando de lado eso, si usted tomara un préstamo para levantar un proyecto productivo, el Estado tendría la obligación de dárselo, pero a los fines de no recargar la base monetaria existente, se lo podría dar en una moneda paralela inconvertible. ¿Qué quiere decir? Una moneda que usted no podría utilizar para comprar moneda extranjera, no podría utilizar para hacer Ok. operaciones bancarias, no lo podría usar para depositarlo en plazo fijo, no lo podría usar para ninguna operación financiera. Yo le doy a usted sobre su préstamo una cuota aparte para que usted levante la estructura de su empresa, y usted con ese desembolso lo va levantando y me va rindiendo cuentas. Y yo le voy extendiendo de esa manera una moneda inconvertible que le sirve a usted para levantar una empresa productiva nacional, para contratar mano de obra nacional, etcétera. Entonces, en eso se diferencia la moneda inconvertible, que no es convertible en otra moneda extranjera. Es una moneda paralela que rige. No hay que confundirlo con cuasimoneda, porque la cuasimoneda es en realidad una forma de préstamo. La moneda paralela no, la moneda paralela tiene circulación propia. Usted puede llegar a poner en circulación esa moneda, por ejemplo, si se quiere comprar un auto. Si la agencia le acepta como moneda la moneda inconvertible, usted podría crear progresivamente un circuito de moneda paralela legítima. Eso, lógicamente, es un tema Ahora, largo. profesor, ¿Eh? claro, Mm. pues, para eso necesitamos el Congreso Nacional, que Exacto. hoy es deprimente. Exacto, los cambios serían realmente importantes, pero lo que quiero adelantarles cuál es la idea, ¿no?
Quiero decir, no estamos No, no, trabajando en una idea es utópica, sino atractiva, sobre una idea que atendible. puede proponer, es claro. Sí, Transmutarla en acción supone más héroes como Carlos Luz y la Fundación Silvio Gesell. Eso es lo que claro. quiero Y le decir, que digo para no abusar del tiempo y dejar lugar a las preguntas, a las aclaraciones. Este tema de moneda inconvertible obviamente es largo, pero permítanme hacer un concepto importante. En el pensamiento geseliano subyace una idea muy antigua de los antiguos griegos y de Aristóteles en particular. La moneda, hay que grabárselo, no tiene entidad. La moneda no tiene un valor intrínseco. La moneda tiene el valor que le asignemos nosotros que tenga. En consecuencia, hay que tener presente que el gobierno no necesita intervenir en la economía. El gobierno necesita fundamentalmente planificar, regular y controlar, no hacer el Estado empresario. La empresa la tiene que hacer el desarrollador privado. Entonces, la moneda inconvertible sería una forma de comprometer el desarrollo productivo argentino. Porque si yo le doy un préstamo a ustedes del banco oficial o un banco autorizado por el gobierno y usted distrae esa moneda haciendo una operación comercial, usted va preso. ¿Me explico? Porque va contrario a la sí, sí, ley sí. de convertibilidad de la moneda. Ese tema es muy importante porque en economía se estudia la vieja ley de Gresham. Gresham fue un especulador bursátil británico que fue uno Y de los legislador, y legislador, y fue legislador. también legislador, fue secretario de Finanzas de la reina Isabel I y fue uno de los fundadores de la Bolsa de Londres, perdón, del Banco de Inglaterra en 1694. Y Gresham estableció una regla muy simple, que algunos dicen que no fue él, sino un colaborador de él, en realidad, que dijo que la moneda mala reemplaza a la buena, ¿verdad? En Sí. Argentina tenemos ese caso. La moneda buena, que es el dólar fuerte, reemplaza al peso, que es moneda débil. Yo estoy pensando, en términos geselianos, en moneda fuerte argentina, creando dos tipos de moneda paralela, una moneda oficial y una moneda inconvertible, que se dedicase exclusivamente a financiar proyectos productivos. ¿Me explico? Usted tiene moneda. Clarísimo. Usted tendría de esa monedas, de esa manera tendría monedas clase A y clase B. Cuando usted va a invertir en una casa, tiene que usar monedas clase B. Y si usted distrae el objetivo de esa moneda en una operación que no sea inherente a la economía productiva, va preso porque está cometiendo un delito. Ese es un principio. Esto lo único que puedo hacer ahora es esbozarlo simplemente. Esto requeriría no una, sino varias charlas. Pero para sintetizárselo, la idea es que la solución al problema endémico de la deuda, que es un problema insoluble porque es un problema de usura, porque la regla básica de la usura es prestarle a quien no puede pagar. Eso no se entiende. La lógica del prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se lo pueda pagar nunca. La única forma de sustraerse a emitir deuda es emitir dinero controlado. Y ese dinero controlado, para que no tenga efecto inflacionario, tiene que ser emitido bajo un régimen monetario de moneda inconvertible, de tal manera que se tenga que aplicar forzosamente a la producción y en un segundo grado, es decir, en un grado mayorista, para después ir Profesor, bajándolo al nivel de aceptación. Esa es, pero en apretadísima síntesis, perdóneme porque yo nunca estoy conforme con sintetizar las cosas, pero esa sería la esencia de la propuesta. Sí, dígame, Jorge. no, pero quedó clarísimo y creo que nos queda para adelante dedicarle una actividad como esta a la moneda inconvertible. Pero a lo mejor ahora podemos dar paso a alguna inquietud. A lo mejor Martín, que estaba hoy, tiene alguna duda para comentar. Guillermo, lo invitamos a expresarse.
Manuel, Luis, en fin, adelante, adelante, señor. Sí, Perfecto. buenas tardes a todos. Yo soy Juan Francisco Ramos Mejía, soy licenciado en Administración y me he dedicado toda la vida a negocios agropecuarios. Ajá. En Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil. Eh, me parece este tema de la moneda. Bueno, por supuesto que el tema de la deuda es importantísimo. Yo creo que la Argentina no la puede pagar y tiene que tomar una conducta de acorde a eso, ¿no? Lo que no se puede pagar no se puede pagar, es punto y aparte. Después hay que estudiar cómo se refinancia, creo que a 100 años, y después ver. Pero es un tema para estudiar, pero lo pondría aparte. No sería parte de la política de desarrollo. A mí me parece que este tema que le está tocando el doctor Juliano, referente a la otra moneda, es sustancial, porque nosotros lo que no tenemos en la Argentina de hace ya muchísimos años es una clara política de desarrollo. Este, Creo que fue el presidente Frondizi el último que tuvo ideas claras al respecto. Eh, yo no lo conocí porque yo era muy joven en ese momento, un niño. Pero bueno, he leído algo de él. Eh, Así que, doctor, yo le sugeriría, doctor Juliano, si puede ser, que usted arme un ciclo especial para que hablemos de este tema, porque merece, es un tema que considero esencial, de la moneda de desarrollo. Gracias. Bu- Bueno, Juan Francisco, un gusto. Sí, lógicamente esto no es una cuestión que se decide en dos palabras, es una cuestión que requiere no solamente una explicación, sino también la constitución de un equipo de trabajo, porque esto es un equipo de trabajo interdisciplinario, porque uno está pensando en financiar proyectos. Pero ¿cuáles son los proyectos? Yo le puedo mencionar uno que cambiaría la geografía económica del país y que fíjese usted qué casualidad, está ausente en todos los debates y para mí, hace años que lo vengo siguiendo, es el proyecto más importante y revolucionario de la economía argentina, el proyecto de la Cuenca del Bermejo. El Sí, proyecto de la señor. Cuenca del Acabo de Bermejo... venir de Salta, de estar con eh, el ministro de Economía de Salta, y mi eh, antepasado, Ezequiel Ramos Mejía, como ministro de Obras Públicas, Sí, Ezequiel Ramos Mejía, sí, sí. es mi tío bisabuelo, y, y fue el que empezó con la obra del Bermejo, y en Salta estuve con el ministro de Economía y algunos empresarios hablando justamente de Gesell, ¿no? Eso fue un poco mi trabajo. Sí. Y todo el mundo me habló de la cuenca del Bermejo. Es un tema, que de esas cosas misteriosas de este país, ¿no? Que estamos, Exacto, exacto. A mí también me tocó estar con amigos de Salta y de otros países. Traté en su momento bastante de cerca al doctor Boscovich, que falleció prematuramente. Boscovich dedicó varios libros al proyecto El Bermejo, no fue el único, ¿no? Pero incluso al canal lateral de Santiago del Estero. Eso revolucionaría todo el potencial agrícola de la Pampa marginal, porque no sí, estamos por hablando de la supuesto. pampa húmeda, sino tierras áridas. La gente desconoce, usted, bueno, usted está en materia, pero la gente en general desconoce que las dos terceras partes de las tierras de la patria argentina son tierras áridas o semiáridas. Por lo Bueno, cual el primer problema es cómo irrigarla, cómo crear un sistema de riego y eso podría ser aprovechado por el Bermejo. Y le agrego algo más, un dato que una vez hablando con uno de estas, es un capital de ultramar, ¿no? Me hablaba. Usted sabe el problema de la hidrovía que está hoy en día candente, ¿verdad? Y el costo que sí, lleva. El 80% del sedimento que arrastra el río Paraná proviene del Bermejo. Si se canalizaría el Bermejo, se ahorraría todo ese claro. drenaje, que a su vez es capitalizado, pero los intereses oligopólicos de Buenos Aires y de la hidrovía torpedean el proyecto del Bermejo, porque el día que se canalice el Bermejo o se construye el canal paralelo, el canal lateral del Bermejo,
el torrente de sedimento, que ya le digo, está calculado en el 80% de los sedimentos del Paraná, son culpa del Bermejo, provienen del Bermejo. Y además está ahí una serie de proyectos colaterales, entre ellos hasta la unión no solamente de la cuenca de Pichanal en el norte, en la frontera, sino también en las marismas del río Pilcomayo. Estaríamos 2 días seguidos hablando de eso, pero Le, eh, le- es le con cuento, le cuento, doctor, que mi antepasado Ezequiel Ramos Mejía, siendo ministro de Agricultura de Roque Sáenz Peña, mandó a perforar Comodoro Rivadavia para regar la Patagonia. Quería buscar agua y salió petróleo, ah, 1908. cuando fue el hallazgo de petróleo. Mire usted, ¿Sí? no sabía Y, que... y le cuento que su libro que dice, que se llama Las Memorias, dice en un pasaje que fue tal su sorpresa que no sabía qué podía hacer con el petróleo. Entonces, decidió, ante la duda abstente, y decidió que lo más conveniente sería que fuera el subsuelo del Estado Nacional. Ajá, Este, mire que usted. muchos se lo Juan, critican, muchas pero bueno, fue gracias. una medida Muchas gracias. prudente de ese momento. Perdón. Bueno, ok. Muchas gracias, digo. Eso fue en 1907 y en realidad ya se sabía que había petróleo y la publicidad era la búsqueda de agua. Pero muchas gracias. A lo mejor tenemos algún comentario más en el auditorio. Guillermo, Luis, ¿algo para comentar o consultar? Sí, sí, yo Guillermo, primero, adelante. dos o tres anotaciones. Primero, lo que tiene la Argentina no es una deuda externa, es una deuda interna. Todos estos chicos, Bausili, Caputo, que trabajan en el JP Morgan, es captando los fondos argentinos. Hay 500 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, jugando para la Argentina. Como decía Macri, yo tengo mis fondos en la Argentina, pero trabajando en el exterior, pero trabajando para la Argentina. Y ahora lo acaba de decir, esto yo lo digo y no se entiende, cómo este es un problema de una guerra civil entre argentinos. Lo dijo el jueves pasado Michael Hudson en una reunión, dijo que la oligarquía parásita argentina utiliza esto y los 20 mil millones de dólares que le está dando el gobierno de Estados Unidos es para que no suba el dólar, para que puedan aprovechar el rulo, capitalizarse al 60% y después ganar cuando suba el dólar por segunda vez. Y los 20 mil millones de dólares le quedan al pueblo argentino. O sea, es una estafa de una magnitud inconmensurable. Y esto no se habla, como si fuese deuda externa y se lo debemos a alguien. Segundo, la solución a todo esto está en el cristianismo. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, el default. Eso se llama default. En el Padre Nuestro, default. Las deudas están para ayudar al acreedor, no para someterlo y quedarse con todo y esclavizarlo como acaba de expresar Héctor Juliano. Entonces, tenemos que ir al default y declararlo claramente. Néstor Kirchner tuvo una tasa de crecimiento chino al 8% durante 5 o 6 años porque estaba en default y porque tenía un sistema bimonetario peso patacón, peso convertible, casi convertible y patacón para generar, y ustedes acuérdense, las masas, las hordas de gente desocupada, paseando por la Avenida 9 de Mayo, por todos lados, y en 6 meses estaban todos trabajando. Esta es la revolución productiva. Y yo no entiendo cómo el peronismo no se entera de lo que ellos mismos hicieron. Porque no se enteran del sistema bimonetario peso patacón, porque este pibe Kicillof debió haber hecho eso en la provincia y sería el tractor del país. Sin embargo, no hay un solo economista peronista que se refugie en eso. ¿Y saben quién mandó sacar el patacón? El Fondo Monetario. ¿Para qué? Para reemplazar el sistema bimonetario dólar-peso, para que el dólar sea el peso fuerte y el patacón y el peso sea la moneda para la estafa. Entonces, estas son cosas muy importantes. Acá hay que declarar definitivamente el default. El cristianismo dice, si para saldar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiana, la deuda debe ser suspendida. Esto es principios básicos de finanzas del cristianismo.
que estuvieron presentes eh, en Europa, en Venecia, en fin. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que volver a salir del derecho romano, que es un derecho usurero y esclavista, y utiliza la usura y la deuda para esclavizar a la gente, como conocerán quienes conocen la historia de Roma, y salir de ahí. Y tenemos que salir con las banderas del cristianismo, que es esto, la economía clásica y científica. La usura no está para quedarse con todo, no es un negocio. Entonces, yo quiero decir que es un problema porque la oligarquía argentina, cazadora de rentas públicas, o sea, unos ladrones, que lograron modificar el sistema fiscal argentino en favor de ellos, son después los que a través de la usura se vuelven a enriquecer por segunda vez. Y después son los que piden la privatización de las materias primas. O sea, ahora, según Malque Hudson, lo que quieren es quedarse con el litio. O sea, no, no me podés pagar la deuda, entonces te hago como una hipoteca, me quedo con todo. Dejame YPF, que lo que más le interesa, según Michael Hudson, es YPF, pero todo el litio, todas las materias primas, todos los recursos naturales. Y después esa misma oligarquía parásita entra en la zona del monopolio. ¿Para qué? A través del monopolio, fíjense que Clarín se acaba de quedar con Movistar. Este, o sea, tiene el monopolio de las comunicaciones. ¿Y el monopolio qué es? Es lo que acaba de hacer Estados Unidos con el petróleo en Europa. No compren el petróleo ruso, compren el petróleo norteamericano a 4 veces Más caro. a cuádruple precio del valor del petróleo ruso. Eso es la tercera forma de robo que tiene nuestra oligarquía parásita, corrupta, y que van prendidos y tienen funcionarios y ponen gobernantes. ¿Se da cuenta? Manejan todo. Entonces acá tenemos que refugiarnos en la economía del cristianismo, que es la economía de la economía clásica. Recuperar la Guillermo, muchas renta. gracias. Profe, ¿algún comentario para Guillermo de devolución? Muy breve, tomé nota de las observaciones de Guillermo Andreu, que por otra parte en gran medida los conozco de otras intervenciones anteriores. Tres comentarios que no son réplicas, sino son complementarios de lo que él dijo. La primera con respecto a los capitales argentinos en el exterior. Ahí hay una duda muy grande, Guillermo, que es la siguiente. Esos 400.000 millones que se habla genéricamente, no se sabe bien en manos de quién ni en qué tipo de inversión están hechas, porque más de la mitad se estima que estarían hechos en bienes inmuebles, es decir, compra de departamentos en Miami, compra o inversiones en empresas ignotas, con lo cual parece un poco utópico pensar en rescatarlo, porque ya están colocados en el exterior y además provienen en su mayoría de dinero negro salido de la Argentina, no dinero en blanco. Con lo cual, pensar en recuperarlo tendría que ser una forma muy indirecta porque ese dinero está sospechado de ser mal habido. Pero de todas maneras es una posible, para mí, remota fuente. Con respecto a lo segundo, con No, respecto pero al... yo no hablo de recuperarlos, yo hablo del proceso como es, como uno Ah, vivo. Y si es eso plata sí. negra, bueno, plata negra. No, Pero Guillermo, dejemos que digamos, dejemos que una el profe excusa para te decretar el responda. default mañana mismo. no, Guillermo, en eso último estoy de acuerdo, sí. dejemos que el profe te conteste. Claro. Adelante, profe, No, adelante, pero conozco termine la la deuda contestación, y la no devolución. estoy en desacuerdo con eso, por eso. El segundo, la idea de perdón de la deuda, yo diría con toda lástima por mi cuenta y por la tuya, es que está totalmente descartado porque el dinero controla el mundo y en consecuencia el sistema de la deuda está hecho a imagen y semejanza de las necesidades y conveniencias de ese dinero. Por eso yo siempre insisto también en una premisa importantísima, que es que cuando los países o los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, le prestan a la Argentina, en realidad es una falsía. No le están prestando para ayudar al país, le están prestando para ayudar a los acreedores del país, para que con la plata que reciben de préstamo, la Argentina pueda pagar a sus acreedores, que son a la vez los especuladores beneficiarios de la deuda pública.
ese tema para mí es muy importante subrayarlo, porque los organismos, lo mismo que ahora la ayuda de salvataje que pueda venir de Estados Unidos, no son para ayudar al país, son para ayudar a los acreedores del país, porque si no, el país tendría que suspender los pagos y caer en default. Lo que llamo primer requisito indispensable para poder en algún día, si hubiese un gobierno nacional, replantear la situación, que es el blanqueo de la insolvencia. El rey está desnudo y alguno tiene que decirlo. Si usted no puede pagar un centavo de capital, ni puede pagar la cuarta parte de los intereses, señor, usted es en la lona totalmente. Usted tendría que ya declarar la convocatoria de acreedores y llegar por aproximaciones sucesivas a una fórmula de pago posible. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo y lo que se está oponiendo a la Argentina. Por eso no hay discrepancia en la idea, pero un abismo con respecto a la posibilidad de solución. Y el tercer punto que señalabas, que es la usanza de Patecón, efectivamente fue una de las manchas más perversas que tuvo la economía financiera argentina, porque en el año 2012, efectivamente, el total de cuasi monedas emitidas por las provincias, por 8 o 9 provincias, sumaba menos de unos 7.000 millones de dólares. Algunos dicen 6.500, otros dicen 7.000. Y el Fondo Monetario le obligó a la Argentina a retirar esas cuasi monedas que habían sido un paliativo de la crisis económica, sustituyéndolo, ¿por qué? Por un préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando la Argentina intentó tener su cuasi moneda propia, buena o mala, malo o peor subvaluada, pero el Fondo Monetario intervino estrictamente para comprometerla a que retire las cuasi monedas y en compensación recibiese ¿qué? Más deuda pública del Fondo Monetario Internacional. Hasta acá de acuerdo. Yo siempre digo que si habría que buscar una solución a la deuda, el primer paso sería blanquear la insolvencia, pasar con eso a una negociación dura con los acreedores para pagar en función del crecimiento, hacer una auditoría de deuda para determinar la porción legítima o no de la deuda y en tercer lugar hacer pagar la responsabilidad a todos los funcionarios superiores intervinientes de haber contratado esa deuda por una simple razón, por haber tomado deuda sin la más miserable capacidad de repago. Esa es la única alternativa que veo. Insolvencia, ilegitimidad y responsabilidades. Son los tres temas que están en curso. Sí, sí. De Profesor Giuliano, muchísimas gracias por una brillante exposición, por notables respuestas. Yo creo que nos queda pedirle a nuestro editor Fabián Cruz y al presidente Lush de la Fundación que cierren esta actividad y nos encontramos en el próximo Café Serano. ¿Les parece? Sí, creo que Patricio Martín Becerra estaba con ganas de hacer una pregunta, una intervención. La idea es ir redondeando, podemos comentar. No sé, Jorge, ¿qué te parece? Son 19:50, empezó 18:30. La idea es que puede durar hasta 2 horas. Si alguno se tiene que ir, puede hacerlo o lo redondeamos. Hay cierta informalidad para que sea flexible esto también, pero no tan informal, ¿no? Nada, es un comentario, acá lo estamos conversando para definirlo de esta manera. Yo quisiera escucharlo a Martín Becerra, que algunos más hagan comentarios libremente, está bien, no me extendería quizás más allá de las 20:15 ahora, y después hacemos unas reflexiones finales de cierre, ¿no? Y sobre todo de metodología para seguir, porque la idea es que todos los meses nos podemos juntar los mismos en este ámbito y quienes también querramos invitar, porque la idea es que esto se desarrolle y profundicemos los temas. Hoy hubo temas interesantes como el de Juliano, segunda moneda, se puede ampliar, etcétera. Así que bueno, por favor, bueno, yo le daría la palabra a Martín Becerra y después alguno más que quiera hablar o decir algo. Bueno, primero que nada agradecerles. Justo Héctor acaba de responder mi principal duda sobre el tema deuda, porque, bueno, me da la sensación que si uno se pronuncia así como que no va a pagar, bueno, genera a quien quiere venir a invertir algo, no sé, productivo, una sensación de rechazo. Entonces, bueno, era como una encrucijada muy grande.
Y bueno, me pareció muy bien explicado cómo sería la forma de ver quiénes son los acreedores, investigar qué parte es legítima. Así que bueno, agradecerle ahí, lo explicó muy bien y voy a seguir profundizando. Muchas gracias, Héctor. Impecable la charla. Sí, Perdón, Martín Becerra. perdón, Martín, estoy en línea. Adelante, Sí, sí. profe. No, una acotación simple para que estaba bien interpretada por Martín, que es la siguiente. Nunca uso la palabra repudio, porque la palabra repudio significa un concepto a priori. Hay que dejar primero producir un hecho. El hecho es el blanqueo de la suspensión de pagos, punto. La Argentina no puede pagar y no puede pagar. Si toma deuda para pagar, está prolongando una vida vegetativa artificial de la deuda. Consecuentemente, no hablar de repudio. Y luego, cualquiera puede hacer esa situación de default, inmediatamente promover negociaciones, de tal manera que los acreedores se encuentren en la disyuntiva que le han prestado más allá de su capacidad de repago al país, porque hay una corresponsabilidad de los acreedores en prestar a un país que no puede pagar. Eso quería acotar nada más, pero en línea con lo que vos dijiste, no hay que hablar de repudio a priori, hay que primero hacer la auditoría y de la auditoría van a surgir las irregularidades subyacentes y lógicas que correspondan. Hasta ahí la aclaración. Puede ser la otra pregunta. No, para que tengan una idea, Javier Timerman, cuando se produce la quita del 70% de Néstor Kirchner y Labaña, dice, ¿cuál es el mejor negocio? No, la timba financiera en la Argentina. ¿Pero cómo? Si esta gente le sacó el 70%. La Argentina siempre paga, dice Javier Timerman. O sea que a pesar de la quita del 70%, con la Argentina siempre se gana. Fíjense el volumen del afano que está en medio de esto. Ahora, si los argentinos decimos, no, no, default no, ¿por qué? Porque son los propios argentinos que vamos a llegar al gobierno y vamos a hacer todas estas chanchadas, bueno, entonces por acción o por omisión, todo llega solo. En el 2001 yo creí que no iba a haber más argentinos que pongan plata en los bancos. Sin embargo, ya ven que la deuda ha crecido terriblemente. Perdón, Guillermo, una aclaración. La deuda formalmente, según números oficiales del megacanje Kirchner-Labaña del 2005, fue de 27.000 millones de dólares. Pero hay que hacer aclaración que esos 27.000 millones de dólares se compensaron con cupones ligados al Producto Bruto, por lo cual la quita neta que sufrió la Argentina es prácticamente cero, pero fue vendida a la opinión pública como un éxito de negociación, mientras que fue compensada con títulos públicos que llaman cupones ligados al PBI, que todavía existen en la en contabilidad pública, y después de lo pagado todavía quedan 13.000 millones de dólares, según los datos del propio Ministerio de Economía, a pagar. Una aclaración, porque a veces hay confusión en la forma en que el gobierno transmitió sus datos triunfalistas, ¿viste? Porque todos los gobiernos venden éxitos de negociación. Todos los canjes de deuda fueron vendidos como éxito de negociación y todos, sin excepción, fracasaron. Incluso el megacanje Kirchner-Labaña, ¿no? Pero bueno, la idea está bien ubicada. Sí. Muchas gracias, profesor. Fabián, ¿querés hacer algún comentario o Sí, la cierre? verdad, sí, la verdad, primero felicitarlo y agradecerle a Héctor el tiempo que nos brindó y la claridad de la charla. Y me resultó muy atractivo este tema y hasta propondría, no sé si me estoy atreviendo y no me corresponde, que el segundo café se hable exclusivamente de segunda moneda y que se toque bien el tema ya a nivel práctico, tipo preguntas y respuestas al toque, digamos, a los 5 minutos de que salga el tema, porque, por ejemplo, tengo mis preguntas para hacer, pero como, bueno, la jornada ya se está agotando y ya terminando, prometo que me las voy a guardar para ese segundo café. Dudas que tengo para aclarar justamente y para ampliar más el concepto en sí.
Así que bueno, Héctor, agradecidísimos. Todos seguro estamos acá así agradecidos. Y Estoy bueno, para eso. por favor, Héctor, usted es un genio, ¿eh? Bueno, Carlos, Sí. Bueno, cerrá y yo cerramos. agradecerte y me sumo, Fabián, que es otro de los organizadores con Radio Antorchas, que le agradecemos a Radio Antorchas muy especialmente el gran esfuerzo y trabajo que han hecho, porque además en conjunto hemos hecho el curso de capacitación, que es para la gente en general sobre economía y la Escuela Económica de Río de la Plata. Ahí está Ramos Mejía, que lo está haciendo, Martín Becerra, Jorge Varios, Juliano lo tenés que hacer, pero Juliano sabe todo en realidad, Guillermo Andró, hay muchos amigos acá, para que lo hagan. Y Radio Antorchas con nosotros hemos tomado la iniciativa de la difusión pública y mediática de esto. Esta es nuestra primera reunión, esperemos que sean muchas. Va a quedar grabada, creo, para los miembros, ¿no es cierto, Fabián? Los que asistieron, los que forman parte, que el Café Geseliano esperamos que vaya creciendo y todos los socios del Café Geseliano, socios decimos para pagar un café, porque ahora lo voy a explicar, que esa es la idea, tengan acceso a las grabaciones o a escuchar. Me parece muy bien la idea, no sé qué opina el resto, a mí me gustaría que lo decíamos entre todos, también Jorge, lo de tener, después lo hablamos con Héctor, una exposición sobre segunda moneda. Y así vamos a ir sacando temas, ¿eh? Este, bueno, hay distintos expositores, como ya saben, ya hablaremos algún día también con Guillermo Andró, también habían puesto a Adolfo Storni. Bueno, vamos a ir desarrollando un programa. La idea del café gesellaniano es que estemos acá, podemos tomar un café, un mate, un té, y comer algo y charlar y conocernos, ¿no? La extensión por ahora es de 1 hora y media, porque todos tenemos cosas que hacer, pero como en realidad es un encuentro social, porque se pretende en segunda instancia que sea un encuentro social, como ya nos vamos conociendo, lo conocieron a Martín Becerra de Mendoza, que es ingeniero, es excepcional. Martín nos organizó el Congreso de Economía Natural en Mendoza, en San Rafael. No saben lo que fue, en la Universidad Nacional de Cuyo. Lleno de chicos jóvenes, ¿no? Yo les mandé algunos materiales, y nos han vuelto a invitar. En Mendoza hemos tenido muchísima difusión y así podemos ir a cada parte del país. Estamos pensando también en Comodoro Rivadavia, donde está Jorge. Bueno, y así en cada lugar. Pero creo que el ámbito del Café Geseliano, en donde nos permitirá reunirnos a todos, conversar, enterarnos de lo que está pasando en un lado y en el otro. También podemos ir a Salta, Juan Francisco. En el momento que eso esté maduro, vamos allá con todo el circo y armamos un congreso y un lindo lío con información fresca, con análisis y seriedad, como ustedes ven, que no se ve en ningún otro lugar. Entonces, acá tenemos profesionales de primer nivel que ustedes están conociendo, no todos conocen a todos. Héctor es un histórico, pero así como está Jorge y Fabián, muy serios en su trabajo, vamos a ir incorporando y creciendo gente en este formato que es práctico. Nada más, agradecerles de vuelta. Jorge, Fabián, si quieren hacer unas palabras de cierre, pero bueno, la idea también es hacer una reunión social con esto. Eso es todo lo que les quería decir. Bueno, muchas Simplemente, gracias. simplemente agradecerles a Este- todos, decirles que este programa va a quedar guardado para todos los que han participado de este café, guardado para verlo las veces que quieran, obviamente, va a estar en nuestro canal de YouTube que tenemos con Jorge Radio Antorchas, y, y bueno, y que nos veamos en el segundo café y que seamos más todavía. Jorge, te Último dejo. renglón, muchas gracias Patricia por el esfuerzo de School de todos estos días. Así que adelante, vamos por mucho más. Bueno, Coincido, Patricia Fabián, ciérranos. armó School y trabaja mucho con el sitio web, es una gran trabajadora y a que le demos muchas cosas. Así que gracias, Patricia, gracias, Jorge, por mencionarlo y Fabián también por el trabajo realizado, ¿no? Y Jorge por tu coordinación. bueno, señores, hasta el próximo café. Adelante. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.